amigos, aquí estoy una vez más agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo que me permita compartir su palabra con ustedes, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida y queremos estar en su camino, y para estar en su camino pues tenemos que conocer su palabra. Y hoy tengo una invitada muy especial y es Pelusa Mazapán. Preséntate, Pelucita. Hola, mi nombre es Pelusa Mazapán y yo soy... siempre tengo preguntas, ¿sabes? Pero hoy, Patito Cuacuá, quiero que me expliques. ¿Jesús era obediente? Yo quiero que tú me digas y me expliques si Jesús era obediente. Porque mi mami me dice, Pelusa Mazapán aquí, Pelusa Mazapán allá. Mis hermanos me dicen, Pelusa Mazapán, por favor, sé obediente, prestar atención a las cosas de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero ser obediente a la palabra del Señor Jesucristo. Quiero ser obediente a lo que Él quiere que yo haga para Él. Por favor, ¿me explicas? Gracias. Ay, Pelucita, claro que les explico a ti y a todos nuestros amiguitos que nos están viendo. Amiguitos, nuestro Señor Jesús, claro que fue obediente. Todo el tiempo fue obediente. ¿Y saben? Siendo Él todopoderoso, siendo Él el alfa y omega, siendo Él el principio y el fin, no escatimó despojarse de toda su deidad y venir a hacerse ese humano, ese hombre perfecto y entrar en el vientre de una mujer preciosa, amada y bienaventurada, elegida por Dios. Y sabes, tuvo un padre terrenal que lo amó también y aceptó que fuese hijo de Dios, engendrado por el Espíritu mismo de Dios. Y vino, y cuando él tenía 12 años, fueron María, José, toda su familia a Jerusalén. Desde Nazaret fueron a Jerusalén a adorar en la Pascua, a celebrar, a adorar a Dios. E iban en la caravana alabando a Dios, alabando a Dios. Todos en gran gozo, alabando a Dios, alabando a Dios. Llegaron a Jerusalén, adoraron y todos gozosos regresaron a Nazaret. Vamos todos a Nazaret, gozosos aquí, alabando al Señor y Dios Todopoderoso. José, María, José, María, María, José. ¡Jesús! ¿Dónde está Jesús? Estaban muy angustiados, desesperados, preguntaban a todos sus parientes, ¿has visto a Jesús? ¿Está por ahí Jesús? ¿Está con ustedes Jesús? ¿Alguien sabe de Jesús? ¡Oh! Vamos, vamos rápido a Jerusalén. Vamos, vamos, vamos. Y llegaron a Jerusalén, a la sinagoga. Ajá, ¿eh? 3 días después, cuán feliz y rozagante estaba Jesús.
en medio de sabios y entendidos. Estaba oyéndolos y les preguntaba y les respondía. Y todos se maravillaban de Jesús porque era muy inteligente. Sí, 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 Jesús, 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 Jesús. Eso, Jesús es el Señor. Y entonces llegaron María y lo vio. Y le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Quedarte aquí. ¿Por qué? Y Jesús le dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario andar? ¿Negocios? ¿Cuáles negocios? ¿Dios tiene negocios? Yo a veces voy con mi mami a tortillería, a carnicería, pero yo no sabía que Dios tenía negocios. Y Jesús, ay, patito, ¿por qué dices eso? Ay, pelucita mazapán, claro que Dios tiene un negocio precioso. ¿Y sabes cuál es su negocio? Somos nosotros, su especial tesoro, su familia, su cuerpo, su novia, su ciudad, la Nueva Jerusalén, y librarnos de todo mal, acabar con su enemigo, el diablo, y eliminar el pecado de la humanidad. Obvio, de los que le creen, ¿verdad? Entonces, sí tiene negocios. Y te voy a explicar cómo participó Jesús allí. ¡Qué interesante! Entonces ya voy creyendo un poco de lo que dices. Bueno, un mucho, que sí tiene muchos negocios. A ver, aquí presto mucha atención. Muy bien, pelucita mazapán. Cuando Jesús le dijo a su mamá, María, que por qué les había hecho así, él, después de que les dijo que en los negocios de su padre le era necesario estar, se sujetó a ellos y fue a Nazaret. Vamos a Nazaret, vamos a crecer en gracia con Dios y con los hombres. Yo ahí me criaré, ahí creceré. Voy a sujetarme a mis padres. Jesús se sujetó a sus padres. Cada día fue sujeto a Dios Padre y a sus padres terrenales. Es hermoso, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Él fue creciendo en sabiduría y en gracia, en estatura. Y no solamente una estatura, estuvo creciendo en esa gracia para con Dios y para con los hombres. Fue integral su desarrollo, fue en todos los sentidos, en su espíritu, en su corazón, en sus pensamientos, en todo su cuerpo. Él creció y creció. Y un buen día llegó con Juan el Bautista y le dijo: Juan, bautízame. Y le dijo Juan: no, Señor, tú eres el que me debes de bautizar a mí,
Porque cuando Juan lo vio de lejos, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Ese fue el primer negocio que tenía que tratar Jesús, Pelucita. Quitar el pecado del mundo, ser ese Cordero perfecto que tenía que pasar por un proceso para ser perfeccionado para Dios. Porque nosotros, gracias a Él, tenemos una salvación por gracia, que solamente es por su gracia y su regalo de vida que Él nos da. Porque a Él le amamos, pero Él nos amó primero. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros, que nos eligió, que nos da una salvación por su gracia. Y la gracia es Jesús mismo. Y para llegar a convertirse en esa gracia, en esa sabiduría, en esa inteligencia viva, tuvo un proceso de perfeccionamiento, Pelucita, que ya te iré diciendo a ti y a mis amiguitos en casa. Entonces, cuando Juan el Bautista le dijo que era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, ese era un primer negocio que Cristo atendía de Dios, tener que quitar el pecado del mundo. Y le bautizó Juan el Bautista. Pero Juan no quería bautizarlo, le decía, bautízame tú a mí. Y le dijo Jesús, es necesario que las cosas pasen así para que todo sea en justicia. Era necesario, le era necesario. Y fue bautizado e inició su segundo y hermoso propósito del negocio de su padre. ¿Sabes cuál era? Que tenía que llevar. Ese sí me lo sé, Patito. ¿Qué, Pelucita? Sí, tenía que llevar evangelio de arrepentimiento de dos hombres para que conocían el evangelio del reino de los cielos, el reino de Dios. Sí, evangelio de Dios. Sí, Pelucita, era necesario que predicara a todos el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del reino de Dios. Y les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos es Jesucristo mismo. Llegó Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ese evangelio del reino de Dios era necesario que lo conociéramos. Y ¿sabes? Esa era parte del negocio de su padre. Entonces, Pelucita, el punto número 1 es, que era acabar con el pecado. Y por eso le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos, conviene que cumplamos toda justicia. Él viene a ser nuestra justicia misma. Exacto, Pelucita. Él es nuestra justicia misma. Sí. El segundo es que anunció el evangelio del reino de Dios. Él anunció todo el reino de Dios. Ese evangelio precioso donde viene a mostrar todo
Sí, Pelucita. Ese reino de Dios ya se nos había acercado. Emmanuel con nosotros, morando con nosotros. ¿Y sabes, Pelucita? Algo que hizo Jesús todo el tiempo era que hablaba solamente lo que el Padre ya había hablado. Jamás habló por su propia cuenta. Solamente todo lo que se había profetizado, todo lo que las Escrituras ya habían revelado que había de acontecer, que había de suceder, que había de ocurrir, que tenía que cumplirse letra por letra de lo que estaba escrito en la palabra de Dios, que es el aliento de Dios mismo, Pelucita. O sea que él habló todo, pero nada por su propia cuenta, habló todo el tiempo, o que Dios tenía a decir, vas a decir esto, vas a decir otro, y él estudiaba todas las escrituras, ella sabía todo, porque él era muy inteligente, muy sabio, muy entendido, muy obediente y prestaba siempre atención. Yo quiero prestar atención para saber toda la palabra de Dios y hacerla viva en mi vida. Yo quiero que Jesús sea vivo en mi vida. ¡Sí! Exacto, Pelucita. Ese es Dios, encarnado en la misma persona de Jesús y hablando la palabra de Dios, haciendo las obras que Dios le había mandado hacer que hiciera. Esa es la cuarta acción que tenía que hacer en los negocios de su padre, hacer las obras que le había enviado, no sus propias obras, no lo que él quería, sino lo que Dios mismo ya había dicho que se tenía que hacer. ¡Sí, Señor! Es maravilloso, Pelucita, que nuestro Señor Jesús cumplió todo cabalmente. Todo, Pelucita. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso es que Jesús nos iba hablando a través de su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y él iba a hacer posible que al él perfeccionarse, iba a morar en nuestro ser. Y iba a hacer que nuestros pensamientos, que nuestro espíritu, que todo nuestro ser alabara a Dios. Por eso yo cuando me levanto en las mañanas alabo a Dios, glorifico a Dios, ya me hace. Sí, Pelucita, sé que te la sabes. Hay que glorificar a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, porque Él sabía todas las victorias y todo lo que iba a lograr por participar en los negocios de su Padre. Ya estoy entendiendo. O sea, Él ya sabía que tenía que venir a acabar con el pecado. Él ya sabía que tenía que venir a hacer la justicia para nosotros y a bautizarse para cumplir todo cabalmente y ser nuestra justicia. Ella sabía que tenía que hablar del evangelio del reino de los cielos y hablar no por él, sino todo con la palabra de Dios que ya estaba profetizado que se iba a cumplir y eran los planes de Dios ejecutados, hechos, manifestados en la misma persona de Jesús. Sí, Pelucita, sí. Eres muy inteligente, Pelucita. Jesucristo mora en ti y te da esa inteligencia
paciencia. Y a ti también, amiguito. Ay, entonces, ahora sé que Jesús, cuando practicaba con toros, iba preparándonos porque todos íbamos a ser salvos y nos íbamos a arrepentir de todo que no es correcto ante los ojos de Dios, de todos nuestros pecados, porque Él los limpia y nos perdona. Sí, Pelucita, por eso nos dijo que en el cielo, en los ángeles de Dios hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y eso, te digo cómo lo logró Jesús. Sí, dime más. Bueno, cuando Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre pase en manos de pecadores para ser crucificado y resucite al tercer día. Ella sabía que se iba a ser crucificado, que lo iban a escupir, que lo iban a dar golpes en su carita, que lo iban a maltratar todo su cuerpecito. Sí, Pelucita, él ya sabía que lo iban a lastimar tanto, que ninguna parte de su cuerpecito iba a ser reconocido, que iba a ser de un rostro todo desfigurado, todo inmolado. Seguramente estaba muy triste, seguramente estaba llorando. Pelucita, un día orando en la noche, en el monte solito, le dijo a Dios Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente, patito Cuacuá! Es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Pelucita, muy valiente. Él, con el gozo puesto en esa cruz, aunque sabía todo lo que le iban a hacer, todo lo que iba a padecer y a sufrir y a ser lastimado y humillado, él iba gozoso hacia la cruz. Iba gozoso hacia la cruz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, patito Cuacuá? ¿Por qué, patito Cuacuá? Dime. Tú haces las cosas y no me dices nada, pero ¿por qué iba gozoso ante una situación tan cruel y tan horrible que desearon? Porque, ¿te acuerdas que él está en los negocios de su padre? Y esa parte era otra parte de los negocios de su padre, y él lo sabía y aceptaba la voluntad de Dios, Pelucita. Y él sabía que tenía que padecer, sabía que iba a estar en manos de pecadores, sabía que lo tenían que crucificar y levantar en esa cruz, en ese madero. Sabía que al tercer día iba a resucitar, Pelucita. Sabía que no iba a ver la muerte. La muerte no podía retenerlo jamás, pues él no conocía pecado, pues él es el hombre perfecto y el Dios perfecto. En el momento que la muerte no lo pudo retener, él resucitó,
resucitó, a la muerte venció, mi Salvador. Así es, Pelucita Mazapán. Él sabía que la muerte no lo podía retener. Fuera, muerte, fuera, 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 ya no existirás jamás. Cuando yo venga en mi segunda venida, eliminada, jamás existirás. Sabía que eliminaría a su enemigo, el diablo, en esa cruz, que eliminaría el pecado de todo el mundo cuando creyesen en él, en el Evangelio de Jesús de Nazaret. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Jesús es el Señor, Pelucita! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Jesús es el Señor! ¡Jesús es el Señor! ¡Jesús es el Señor! ¡Amén, Pelucita! Por eso Él nos dijo: yo en ti viviré, yo en ti estaré. Y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja de ahí, que me es necesario. Posa en tu casa. Somos su casa, somos su morada, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su novia, somos su esposa, somos la nueva Jerusalén. ¿Ya ves, Pelucita? Todas las victorias que logró en esa cruz. Me encanta lo valiente que es mi Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús! Eres obediente, eres muy valiente, porque hiciste la voluntad de Dios y no la tuya. Eso me encanta. Los negocios de su potestad. ¿Y sabes? ¿Me puedes explicar, Patito? ¿Qué pasa cuando Jesús mora ya en mí? ¿Cómo fue a posar a la casa de Zaqueo? Pues, Pelucita, que la promesa de Dios ya no solamente es para ti cuando lo aceptas, es para toda tu familia, porque su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Me encanta, Patito Cuacua, que mi Señor Jesucristo haya sido obediente con Dios Padre y con sus padres, siendo ese gozo puesto en la cruz por todas las victorias que iba a lograr, todas esas hermosas victorias que son esa salvación eterna para los que le obedecemos. Yo quiero obedecer, Patito Cuacua, yo le quiero amar, yo le quiero adorar. Has llegado a un punto muy importante, Pelucita. A Jesús le era necesario ir a Samaria, porque otro negocio de su padre es que le adoremos. Como bien dijiste, le tenemos que adorar. Le tenemos que adorar y glorificar. Y los adoradores aman y adoran a Dios en espíritu y en verdad, porque Jesús mora en ti y mora en mí y hace que esa obediencia que Él tuvo y esa valentía, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y Jesús es nuestra valentía, Jesús es nuestra fortaleza. Jesús es todo en todos. Jesús es el que nos llena de Él. Jesús es el Señor. Me encanta, Patito Cuacua. Gracias por la palabra.
que somos hijos de Dios por la obediencia que Jesús hizo todo su vida humano. Gracias, Patito Cuacuá. Es un placer tenerte conmigo, Pelucita. Y también con ustedes, amiguitos. Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, sí, se sentó a la diestra del trono de Dios por su obediencia, por su obediencia. Jesús es el Señor. Hasta la próxima, amiguitos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias por invitarme, Patito Cuacuá. Adiós, amiguitos. Soy obediente a Jesús. Adiós. Porque Él es obediente. Adiós, amiguitos. Adiós, Pelucita. Adiós.